Mateo 7, 16 al 20. Dice: ¿acaso se recogen uvas que son frutos de espinos que no son frutos? ¿O higos que son frutos de abrojos que no son frutos sino espinos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa esta enseñanza? Jesús enseñó que las acciones y los resultados de una persona revelan su verdadera naturaleza y carácter. En otras palabras, podemos conocer a alguien por los frutos que produce en su vida diaria. No es lo que dice tener en su interior, son sus acciones lo que lo definen. El tema del día de hoy es la diferencia entre un cristiano que vive la palabra y uno que no. La Biblia enseña que la fe en Jesucristo debe ser acompañada por obras en nuestra vida diaria que refleje la enseñanza de la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, pero nuestras obras revelan que somos salvos. A continuación vamos a presentar algunas características que distinguen a un cristiano que vive la palabra y a uno que no. El cristiano que vive la palabra predica lo que aplica de ella. El cristiano que no vive la palabra predica y no aplica. El cristiano que vive la palabra presta y paga. El cristiano que no vive la palabra presta y no paga. El cristiano que vive la palabra siempre dice la verdad. El cristiano que no vive la palabra dice puras mentiras. El cristiano que vive la palabra dice y hace. El cristiano que no vive la palabra dice y no hace. El cristiano que vive la palabra es espiritual. El cristiano que no vive la palabra es carnal. El cristiano que vive la palabra practica los ejercicios espirituales. El cristiano que no vive la palabra no practica los ejercicios espirituales. El cristiano que vive la palabra es humilde. El cristiano que no vive la palabra es orgulloso. El cristiano que vive la palabra predica con su testimonio. El cristiano que no vive la palabra tiene mal testimonio. El cristiano que vive la palabra no anda en chismes. El cristiano que no vive la palabra habla de todo el mundo. El cristiano que vive la palabra trata a todos por igual. El cristiano que no vive la palabra se cree superior. La Biblia enfatiza la importancia de vivir la palabra y no solo oírla. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Santiago 1, 22 al 20. Un cristiano que vive la palabra refleja la naturaleza de Cristo y es un testimonio poderoso de la fe en Él. Así que sed más bien hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Cuando nosotros practicamos la palabra, encarnamos la palabra de Cristo en nuestras vidas, entonces podremos decir lo que dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Es decir, la gente, las personas, el mundo y lo que nos rodea va a saber que somos cristianos, no porque decimos que somos cristianos, sino por nuestras acciones de buena fe. Es decir, nosotros no hablamos de Cristo, sino mostramos a Cristo con nuestras acciones y nuestros hechos. Y como decía un predicador, no seamos cristianos, seamos hijos de Dios. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.